La estación de ferrocarril de Tonal de los Vados abrió sus puertas al público el 1 de marzo de 1883. Es imposible entender la historia y el desarrollo de Tonal de los Vados sin hablar del ferrocarril. Por sus calles podríamos encontrarnos con personajes tan conocidos como Super López o Pulgarcito. Su padre, el historietista Jan, nació aquí. La guerra civil trajo a su familia a Tonal de los Vados. A pesar de que es un salto artificial, la presa o el salto del Pelgo es uno de los tesoros escondidos de la comarca del Bierzo. Alcanza 16 metros sobre el cauce del río. Caminamos sobre el agua gracias a este puente de Baliña, de más de 80 metros de largo, un atractivo turístico que el municipio cuida y conserva como un tesoro. Un paseo por visita hoy Tonal de los Vados, una localidad bautizada así en el año 2010. Hasta la fecha su nombre fue Villa de Canes. Aquí confluyen los ríos Burbia y Cúa que desembocan en el río Sil. Comenzamos precisamente trasladándonos hasta el Salto del Pelgo para contemplar una de las imágenes más fotografiadas de la comarca del Bierzo. Aunque es artificial, esta cascada nos regala una postal de ensueño. La central fue construida hace casi un siglo, hoy pertenece a Gas Natural y produce 5.000 kilovatios hora. Una joya que visitan al año cientos de personas, bercianas y turistas, de la que hablamos con Sergio García, teniente alcalde de Tonal de los Vados. Dice la frase que una imagen vale más que 1000 palabras y estamos delante de una realidad. No hay palabras para definir la belleza de este paisaje que podemos apreciar en Tonal de los Vados. Estamos con Sergio García, teniente de alcalde. Buenas tardes. En una postal idílica e idónea de lo que es Tonal de los Vados, delante del Salto del Pelgo. Bueno, el Salto del Pelgo es una imagen curiosa, por lo menos curiosa, y relajante a la vez también, a pesar del ruido, que es un ruido fuerte, pero yo creo que relaja. Estamos hablando de toda la fuerza del río Burbia a su paso por el municipio en una cascada que está funcionando. Ahora vamos a contar un poco, porque está en activo desde principios del siglo XX aproximadamente, ¿no? Sí, desde el 27 se ha construido esta central, una mini central, que hoy pertenece a Gas Natural y que produce 5.000 kilovatios hora. Y es una electricidad que meten en red para luego ellos distribuirla donde les haga falta. Pero que además de la central, el paraje, como bien decía Silvia, es precioso. Y lo que sí hay que decir es que no está muy bien indicado. Es decir, hay que saber exactamente dónde está. Tengo que darte la razón, no está muy bien indicado. Pero invitamos a todo el mundo a que venga. Igual es la parte también de la magia del lugar. La verdad de esto, que lo hemos indicado y algún desalmado ha roto la señal arriba donde hemos girado a la izquierda, han roto la señal. Pero bueno, recojo el testigo y lo volveremos a señalizar, porque yo creo que merece la pena el llegarse hasta aquí. Tampoco es un paseo incómodo, ni mucho menos, y merece la pena conocerlo. De hecho, quizás es una de las imágenes desconocidas de la comarca del Bierzo, el Salto del Pelgo, que es espectacular. Yo creo que sí, que es bastante desconocida, e incluso para gente, ya no hablamos del Bierzo en general, sino de cercanías, es bastante desconocida. Yo no sé por qué, porque lleva tantos años esto en la situación en la que está, que tendría que ser más visitada, pero no lo es. De hecho hay una anécdota también, porque hasta hace bien poco, hasta hace 20 años o así,
Este lugar tenía un residente, 2 residentes habituales. Sí, era el guarda que tenían aquí, que era un padre y una hija, y él se jubiló y por la edad yo creo que ya habrá muerto porque no era de aquí y se fueron, y él estaba permanente aquí y podría habernos abierto para visitar la central. Ahora mismo hay un chico que se encarga del mantenimiento, pero ya no es constante, ya vienen cuando algo requiere o algún automatismo a ellos les salta y tienen que venir aquí. Sergio, ¿y esta era una zona de baño típica de los vecinos de Toral? Alguien venía a bañarse aquí, venía algunas personas. Lo que pasa que hoy, como he dicho antes, la oferta que hay en todo el Bierzo es grande y bueno, y en Toral también, y entonces ya han quitado de sus planes esta zona y es una pena porque aquí el agua es tranquila, no hay, bueno, el peligro hay que es el que se meta debajo, sí, pero bueno, tampoco hay que buscar los peligros. Hay mucha zona de baño. Es una zona de baño preciosa y yo pienso que igual había que retomarla siempre y cuando este último acceso que hay aquí de piedras estuviese por otro lugar. No se puede arreglar porque aquí cuando crece el río, por ahí viene el río, y habría que retomar por dentro de la central y sería ya tocando con ellos, ya es otra cosa. Ya hay que hablar de permisos de ellos, autorizaciones y ya es más complicado. Hemos de decir además que estamos muy cerquita de una ruta que es muy popular en Toral de los Vados, la ruta conocida como Ruta del Peruchín. ¿Merece la pena desviarse un poquito y acercarse hasta aquí? Yo creo que sí, que merece la pena. La Ruta del Peruchín además es corta, son unos 14 kilómetros, que no, la dificultad más grande es subir al convento Cabeza de Alba y luego ya va llaneando y descendiendo un poco y merece la pena. A mí me parece que sí, que visitar esto con la Ruta del Peruchín es complementario. La riqueza natural de Toral es indudable. Nos trasladamos ahora a Valiña y para ello debemos atravesar este puente colgante, el más largo, con 110 metros, de cuantos cruzan el río Sil en la comarca del Bierzo. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? A mi pueblo. Muchas gracias. Chelo Voces era solo una niña cuando el puente se alzó a principios de la década de los 70 y su familia era una de las pocas que por aquel entonces habitaba la localidad y recuerda que hasta su construcción solo había una fórmula para llegar a Valiña, la barca. Para beber, luego los pilones para... En uno se lavaba la verdura, en el otro lavaban, y este era para beber los animales, porque todo el mundo trabajaba en las tierras, tenían sus animales, y aquí bebían. Bueno, el agua, Chelo, es muy importante en Valiña. De hecho, hemos llegado a Valiña cruzando ese río a través del puente. Un puente colgante que le dio mucha vida al pueblo, porque antes había que pasar en barca. Y claro, los pueblos que están a la orilla izquierda del río Sil, pues en invierno, para pasar con la barca, la gente mayor pasaba, pero los niños no nos dejaban. Y luego se hizo el puente, ya pasabas con las caballerías, pasabas el ganado, O sea, que fue una auténtica revolución. Una auténtica revolución, sí. ¿Cuándo se hizo el puente? En el año 1970 se empezó a construir
un señor que sacaba la arena, hizo el puente a cambio de sacar la arena. Y bueno, se hizo cuando ya se iba a inaugurar en enero, el día 21 de enero, que es la fiesta del pueblo, que es Santa Inés. Vino un vendaval el 19 de enero y tiró el puente. Y hubo que hacerlo otra vez. Y hubo que hacerlo otra vez. No tenía los vientos, solamente tenía lo que es el puente con los tensores. Los vientos no le había dado tiempo a ponerlos o no sabía. Vino un huracán como de estos de ahora todo tiene nombre, pero hace, pues fue en el año 70, pues los años que han pasado, 30 y 40 y muchos, 48. Entonces no se sabía, vino aquel aire y lo tiró. Todos contentos porque se había hecho el puente, se inauguraba el puente, lo tiró, hubo que volver a hacerlo, pero en el año ¿Y ya 70. Se inauguró al año siguiente también en enero? Después ya no ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Por si acaso. Porque se podía agafar ya, no, eso bueno, la fiesta se sigue celebrando, el día de Santa Inés hacemos nuestra misa, nuestra procesión, nuestra alborada, nos juntamos aquí los vecinos con unos dulces y unas cosas y seguimos la tradición de los vecinos, venimos casi todos. ¿Y cómo era aquella Valiña a la que no se accedía ni siquiera con puente? ¿Había que venir con barca? Había que venir en barca. Pues cuando venía la gente de aquel lado, del lado de Toral, ¿no? Pues todos los vecinos teníamos una barca. ¿Ah, sí? Sí, cada uno tenía... ¿Todavía la tenéis algunos? No, no hay ninguna. No hay barcas. O sea, como ahora un coche, antes teníais una barca. Sí, antes cada uno tenía una barca. Y cuando venía alguien que no sabía, cualquiera, ¿no?, de otro pueblo, pues a lo mejor iba para Campañana o para Carucedo, porque venía mucho a Toral. Carucedo había, pero de Campañana venía. Se les daba la barca, se llevaban, se venían del otro lado, silbaban, y desde mi casa, la casa de mis padres, se oía muy bien. Fulanito que me venga a dar la barca, o mi padre en paz descanse también iba a darles la barca. O sea, buen espectáculo, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, en todos los pueblos, porque la había en Peón, la había en Carril, la había en Cancela, todos los pueblos estábamos de la orilla izquierda del río o de la derecha. Tenías que pasar la barca porque la pasabas para todos los pueblos, porque en Toral tampoco había el puente que hay de la carretera, había que pasar el del ferrocarril. Ya todo el mundo ha evolucionado mucho. Ha evolucionado, han pasado ¿Y el muchos ganado años. también pasaba con la barca? Sí, Que pasarlo. Sí, nosotros teníamos una barca muy grande, y sí se pasaba de uno en uno, una vaca, un burro, lo que fuese. Sí. ¿Y Valiña de qué vivía, Chelo? ¿De la agricultura? De la agricultura, es que los pueblos todos lo que vivían era de la agricultura, pues de maíces, de habas, de castañas, ¿no? Nueces, que entonces había mucho, y era lo que había. Bueno, y vamos a mostrarles a la gente uno de esos artilugios que se conservan todavía de aquella época, lo que se conoce como rodo, ¿no? Como rodo, sí, aquello arabas las tierras con los arados que había entonces, el romano, después ya había uno que se llamaba rosal, antes uno que se llamaba bruzón me creo que era. Y después, desde que arabas con aquello, tenías que, con el rodo, aquello lo atabas a las vacas con una cadena, ponías piedras encima y personas, a mí me gustaba particularmente andar mucho en él, los niños y los mayores. Y alisaban la tierra, ¿no? Y rodabas la tierra. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos un vecino. Sí, lo tiene ahí, él no está, pero yo os enseño. Venga, va, pues yo os enseño. Seguimos con nuestro paseo por Valiña. Muy bien. Bueno, Chelo, esto es el rodo del que hablábamos. Este es el rodo del que hablábamos. Esto, por esta parte, aquí se unía una cadena que iba al yugo de las vacas y entonces la arrastrabas, iba en el suelo, ponías peso, piedras, terrones, y los había muy grandes, y las personas y a los niños sobre todo nos gustaba mucho andar. Y con esto era lo que rodabas las tierras para quitar los terrones, o los garbanzos, por ejemplo, para quitar mucha hierba, las patatas cuando las alicabas, les pasabas cuando eran pequeñitas que empezaban a nacer. Es para lo que era el rodo. Esta parte era la de arriba, ¿no? Y esta parte son iguales. Son iguales. Son exactamente iguales. Y se hace con varas, bueno, tienen que ir separadas de unos 20 o 30 centímetros, lleva cuatro varas, son todas iguales. Las varas suelen ser de roble, de castaño bravo o de negrillo. Las cortabas, las tenías unos días, luego hacías un fuego y las ibas calentando para poder retorcerlas, porque por aquel lado tenían que dar sobre 2 vueltas. Empezar por aquí y volver a terminar por aquí. Están anudadas. Sí, ibas tejeando por un lado y por el otro. Pero por el aspecto que tiene no se usa ya el rodo, ¿no? No, porque ahora ya tienes el tractor, ya tienes otras cosas. De otra manera. Lo tienes, es una cosa como
un poco de antigüedad, de tenerlo ahí, un recuerdo. Bueno, y antes de marcharnos vamos a hacer otra última cosa para reivindicar la vinculación de Toral de los Vados con la agricultura, que es, vamos a ver un piote. Un piote. Y es para pisar las castañas secas. La castaña pilonga, ¿no? La castaña pilonga, la que luego queda pilonga, que se secan por aquí, aquí no se secan, antes secaban porque era lo que tenían que comer, pero por Cabeza de Campo y por esos pueblos por ahí, ahora tienen máquinas, claro. Claro, y la castaña seca sigue siendo un manjar, sí, ¿eh? Así que vamos a ver si aprendemos cómo conservar las castañas. Vamos a ver el pilote. Vamos a ver el piote. Bueno, nos está esperando ya aquí el piote, ¿no? Sí, esto es como ahora estamos en tiempo de castañas, antes se secaban, ahora se venden, porque antes era muy básico para la comida de la gente. Entonces las secaban y cuando estaban calentitas... Cógelo, no te cortes así. Y haz la simulación, vamos. Y en un cesto, que aquí como no tenemos un cesto, cogían, echaban las castañas calentitas, las iban pisando así, hasta que se deshacía la piel y quedaba la castaña limpita. Luego tenían una criba para limpiarlas, pero la criba... no la tenemos. Y separar la cáscara, de la castaña. Con esto se quedaban peladas y ya solo le quedaba la piel. Y la no otra le piel quedaba nada. Se le marchaba la grande y la pequeña. Las que quedaban muy mal, con la mano, un cuchillo, le quitabas lo peor y ya estaba. Ah, guay. Sí. Y esto, no sé, se usaba antiguamente, ahora ya no se Ahora utiliza, ya no, ahora creo que tienen máquinas, porque aquí no se secan, pero hay pueblos que sí se secan en Cabeza de Campo y pueblos por ahí que las secan, tienen máquinas para pisarlas. ¿Tú esto recuerdas haberlo usado? ¿Recuerdas haberlo visto usar? Yo sí recuerdo ver a mi padre. Sí. La verdad es que hemos de decir que el artilugio parece cualquier cosa menos un... Bueno, eso para las castañas. Para separar la monda de las castañas. Sí, la piel seca de las castañas secas, lo que es la castaña pilonga, para quitarles la piel. Y en un cesto, pues allí pisabas y les dabas y ya estaba. Bueno, Chelo, ha sido un verdadero placer conocer Valiña de tu mano y conocer sobre todo la vinculación del municipio con la parte del sector primario, ¿no? Con la agricultura. Sí, muy antiguo esto. Muchísimas gracias, todo gracias un placer. Gracias a vosotros, un placer también poderos haber ayudado en algo, no creo que fuera mucho, pero bueno. Se agradece. Bueno, seguimos nosotros conociendo el municipio de Toral de los Vados. Pues vamos. Mucho antes que el puente a Valiña llegó el ferrocarril al municipio. La estación fue inaugurada el 1 de marzo de 1883 y en torno a ella la localidad floreció. El tren lo es todo para Toral de los Vados, que cada año le rinde homenaje con Toral en tren. Quien hacía parada en Toral se acercaba a comer al bar de Llanes, ubicado a la salida de la estación. Su sobrino, Manolo Franco, ha crecido con el sonido del ferrocarril. Agua, entorno natural, pero hablar de Toral de los Vados es hablar del ferrocarril y con él todo lo que trajo de desarrollo al municipio. Y estamos precisamente con José Manuel Franco, bienvenido. Sí, gracias. Es el sobrino de la persona que regentó el mítico bar Llanes en Toral de los Vados, que era un punto donde pues todos los viajeros que se bajaban de aquí, porque aquí el tren hacía parada durante varias horas, su tío tenía una casa de comidas y la gente se iba para allá, ¿no? Claro, incluso la gente que venía de Villafranca, claro, venían de Villafranca, habían ido a hacer sus gestiones, paraban aquí. Como para coger el otro tren había que esperar hasta las 7 de la tarde o las 8 cuando venía el otro tren. Entonces, bueno, pues a comer a Casa Llanes. Recuerdo en una ocasión que algunas veces lo cuento, no sé si viene a cuento de contar, pero bueno, es una anécdota muy eso. Un señor que había ido a hacer de Madrid, había ido a hacer unas gestiones a Villafranca y entonces cuando vino aquí paró, como hasta las 7 no le venía el tren, fue a comer a Casa Llanes. Y bueno, ¿qué quiere comer? Sí, bien. ¿Quiere una comida bien? Sí, pues sí, bien, ponga. Mire, tengo unos percebes, porque él siempre tenía mariscos y eso. Tengo aquí unos percebes y después unas perdices, si quiere. Ah, pues sí, bien, vale. El hombre le puso los percebes, se comió los percebes, se comió las perdices, se tomó un buen vino
comió el postre, lo que fuera, y va a pagar. ¿Cuánto le debo, señor Llanes? 300 pesetas. Y el hombre se empezó a quedar amarillo. Dijo, ¿cómo? Una comida normal valía 20 duros, una comida buena, ¿qué pesetas? Era una buena comida, 300 pesetas. Y el hombre quedó, dijo, ¿pero cómo 300 pesetas? Eso no tiene sentido, ¿cómo le voy? Dijo, pues es lo que vale. Dijo, pues lo siento, pero si esto es lo que vale, no le pago. Dijo, bueno, pues si no me paga, pues usted por eso vamos a seguir siendo igual de amigos. Que a raíz de eso fue una amistad de ese hombre de toda la vida. Cada vez que venía o mandaba a alguien, siempre venían donde el señor, oiga, que yo vengo por el de las 300 pesetas. O sea, que hizo una buena inversión. Sí, sí. ¿Y qué trenes paraban aquí para tener tanta afluencia de personas? Es que aquí había mucho por culpa de Villafranca, entonces todos los trenes paraban, porque bueno, pues no se sabía si había que enlazar con lo de Villafranca. Entonces, además había la costumbre de salir al tren. O sea, la gente se vestía para salir al tren, a ver quién venía. Cuando no le venía ningún conocido ni eso, pero salían al tren. Que valía también de encuentro. Yo vivía ahí detrás. ¿Detrás de las vías? Sí, entonces yo la vía todos los días, la pasaba 20 veces. Mi madre decía, hace falta un paquete de sal, Manolín, vete por la sal. La pasaba y venía por la sal. Yo me conocía, pasaba por debajo de todos los vagones y de todos esos igual, pero de toda la vida. José Manuel, pero ¿cómo era Toral de los Vados cuando tenía tanto auge el tren? Usted lo vivió cuando era pequeño. ¿Cómo era Toral? Porque no se puede entender Toral sin el tren. Esto era el punto neurálgico del pueblo. Claro, de hecho el pueblo creció a raíz de venir el ferrocarril aquí. Porque el pueblo no se originó aquí, el pueblo se originó, en realidad primero fue allí en Villamayor y luego después aquí en Santa Eulalia, bueno, y después y luego vino fue para creciendo abajo conforme se porque el ferrocarril trajo mucha vida. O sea, el ferrocarril es que además, aparte de la vida que dio, bueno, porque en la fábrica también, las ladrilleras, había pues una industria muy eso, que claro, entonces había mucha gente, todos los trenes aquí paraban, era un sitio de fonda y de enlace para marchar. Pero ahora el tren ya no es ni lo que era, ¿no? Nada, para nada. Para nada, sinceramente, o sea, que no para nada. No, no para nada, ni para nada. Además, entonces las máquinas aquellas eran entrañables, es que parecían. Yo veía, yo que pasaba todos los días y me conocía todos los vagones y todos los sitios. Incluso en la cama que yo sentía, pues aquí se hacía la maniobra, sí. Había que enganchar el tren, soldar el otro, poner, y sentía por la noche, yo despertaba algunas veces por la noche y sentía a los ferroviarios, dale, tope, no sé cuál, o sea que era eso, y vida al pueblo, pues fue la arteria que comunicó con el mundo a Toral. Pero la estación ya no es ni la sombra de lo que fue, por eso el ayuntamiento la ha recuperado para elaborar un pequeño museo dedicado al ferrocarril, museo pensado especialmente para los más pequeños. Sergio García, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toral, finalizamos contigo este paseo, esta visita por Toral de los Vados. Cuéntanos, estamos en un lugar emblemático, ¿no?, para el Ayuntamiento. Bueno, es la antigua estación de tren que la hemos recuperado porque ya los trenes han dejado de tener la importancia que tenían en Toral. Entonces, mediante un alquiler prácticamente simbólico, el ADIF la ha cedido al Ayuntamiento y lo que hemos es recuperado toda, la hemos habilitado para hacer un aula de interpretación del tren más bien para niños y personas que no sepan nada de tren. ¿Y qué se puede ver aquí? Bueno, pues tenemos, las fotos casi todas son de personas del municipio, antiguos ferroviarios, luego tenemos más maquetas en distintas escalas y más o menos es lo que, y arriba tenemos también una exposición de la evolución de los asientos en el ferrocarril y más o menos pues es lo que los niños pueden ver. Aquí en una sala contigua se le explica un poco cada elemento de la vía y para qué sirve y bueno, es lo que tenemos y lo que yo creo que a los niños hace ilusión
cada vez menos tren ven, más automóvil porque tienen en casa todos, y bueno, aquí por lo menos pueden saber, aunque sea en miniatura, pueden ver lo que es un tren. A los niños ya lo notan niños, ¿no? Digo yo. Sí, por eso digo que es para aquellas personas que, hombre, de tren no sepan gran cosa, no está dedicada a ingenieros ferroviarios, pero bueno, sí, las maquetas a todo el mundo le hace ilusión de verlas porque les recuerda a lo mejor la niñez o tiempos pasados, y yo creo que lo pasan bien. Es también una forma de devolverle por parte del municipio pues el cariño a ese artilugio, ese ferrocarril que supuso el esplendor de Toral de los Vados y su desarrollo. Pues sí, nosotros además hacemos una fiesta anual que es rendir lo que tú dices, un tributo al tren. Es Toral en tren todos los junios, y la gente participa encantada, se viste incluso de época, y para nosotros el tren pues ha supuesto, en lo que es el Toral, ha supuesto muchísimo. Ahora, por desgracia, pues en la línea Madrid-Coruña, que es esta, pues quedan 4 o 5 estaciones con importancia. El resto, a pesar de ser a lo mejor villas un poco importantes, puedo poner el caso de Ponferrada, que igual trabajan 2 o 3 personas en la estación, cuando a lo mejor igual había 60 o 70 en otros tiempos. Y es una lástima que el ferrocarril no se potencie más frente a otros medios de transporte, sobre todo mirando a otros países donde las mercancías se transportan en grandes porcentajes por ferrocarril, y mirando también el medio ambiente. Pues despedimos este programa visitando este centro de interpretación del ferrocarril. Vamos a ver qué ha significado y cómo era el de antes y cómo ha ido evolucionando. Muchas gracias, Sergio. A vosotros, muchísimas gracias. Pues ya sea en tren o en cualquier medio de locomoción, la visita a Toral de los Vados siempre merece la pena. ¡Y hacer